hacen muchísimo. ¿Por qué invertir en Florida? Y normalmente esperan que nosotras respondamos que Miami es turismo, es playa, es crecimiento en precios. Pero eso no sería una de nuestras respuestas. Cuando analizamos Florida como inversionista, hay cosas más importantes que quiero entender. ¿Qué economía está detrás de mi propiedad? ¿Quién está llegando a este mercado? ¿Quién va a rentar mi propiedad? ¿Quién podría comprarme mi propiedad mañana? ¿Y qué significa tener parte de mi patrimonio dentro de la economía de Estados Unidos y en dólares? Porque una cosa es comprar una propiedad en Miami y otra muy diferente es entender por qué la estás comprando. Y esto es de lo que hoy mi colega Susana Morgana y yo te vamos a hablar. Hola, somos Wendy Chagua y Susana Morgana, asesoras inmobiliarias internacional en Florida. Durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de acompañar a inversionistas de diferentes países que llegan a este mercado buscando cosas muy distintas. Algunos buscan generar ingreso, otros quieren apreciación, otros quieren una segunda residencia y otros simplemente han construido un patrimonio importante en su país y quieren comenzar a diversificar una parte en Florida. Pero algo que hemos aprendido durante todos estos años es que una buena inversión nunca debería comenzar por el proyecto. Debería comenzar entendiendo el mercado y después entendiendo qué quieres lograr dentro de ese mercado. Así que hoy queremos dejar por un momento los proyectos de un lado y explicarte por qué Florida merece estar en el radar de todo inversionista internacional. Y al final también vamos a decirte algo muy importante y es cuando no invertir aquí. Eso es sumamente importante. Cuando hablamos de la razón número uno, no estás comprando solamente una propiedad, estás entrando en una economía. Cuando evaluamos una propiedad, muchas veces nos concentramos en el apartamento, en cuántas habitaciones tiene, cuántos pies cuadrados, cuántas amenidades ofrece y cuánto cuesta. Pero para mí hay una pregunta que viene antes. ¿Qué economía está detrás de esa propiedad? ¿Por qué? Porque tú no estás comprando un inmueble aislado. Estás comprando dentro de una ciudad, dentro de un mercado laboral y dentro de un sistema financiero y además dentro de una economía. Y Florida tiene específicamente un peso económico enorme. De hecho, Susana, si Florida fuera un país independiente por el tamaño de su economía, estaría entre las economías más grandes del mundo. Ahora, no convirtamos este video en una clase de economía. Lo que queremos es que entiendas ¿qué significa este dato para ti como propietario? Una economía grande significa empresas, empleos, personas mudándose, significa ejecutivos llegando, significa turismo, nuevos negocios y todo esto eventualmente significa algo muy sencillo para nosotros. Personas que necesitan dónde vivir, dónde rentar y dónde invertir. Ahí es donde un dato económico deja de ser solamente una estadística y empieza a tener sentido para un inversionista inmobiliario. Porque detrás de una buena propiedad tiene que existir demanda. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en la segunda razón. Susana, la razón número 2 es quién está llegando a Florida. Una de las cosas que más nos interesa cuando estudiamos un mercado es entender hacia dónde se están moviendo las personas y hacia dónde se está moviendo el capital. Y Florida ha venido atrayendo empresarios, profesionales, inversionistas y compradores proveniendo no solo de los Estados Unidos, sino también de otros países. Miami, particularmente, tiene además algo que para nosotros como latinos es muy especial. Es probablemente una de las ciudades con mayor conexión comercial y cultural para nuestra región. Susana, ¿y qué opinas sobre esto? Bueno, yo te podría decir de todo esto que has dicho, que esto se debe a que encontramos compradores no solo de Colombia, de México, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Chile,
sino que también vienen de Europa, de Canadá y además compradores locales. ¿Y por qué le interesaría esto a un inversionista? Porque cuando compras una propiedad quieres saber de dónde podría venir la demanda de rentas y por qué si voy a rentarla, porque quiero saber de dónde podría venir ese posible inquilino. Si estoy pensando en una renta vacacional, quisiera saber de dónde provienen estos visitantes, de qué ciudad. Y por el contrario, si estoy comprando pensando en revalorización, en apreciación, yo también quiero saber cuando voy a vender la propiedad, si la voy a vender dentro de 5 o 10 años, si va a haber una demanda para esta propiedad. Porque una propiedad puede ser espectacular, pero si no existe una suficiente demanda detrás de ella, pues definitivamente vas a tener un gran problema. Exacto. Y la razón número 3, la estrategia de salida. Esto me lleva a algo de lo que para mí se habla muy poco cuando compramos una propiedad, la estrategia de salida. Normalmente todas las conversaciones están enfocadas en entrada, en cuánto cuesta la propiedad, cuánto tengo que dar de inicial, cuándo tengo que pagar, cuánto me van a financiar, pero yo también quiero saber algo. ¿Cómo puedo salir? Si dentro de 5, 7 o 10 años decides vender esta propiedad, ¿quién puede ser ese próximo comprador? ¿Solamente alguien que vive en esta ciudad o tienes acceso a un mercado mucho más amplio? Bueno, yo te diría que para mí la profundidad de un mercado es importantísima. Y por eso cuando analizo una propiedad no pienso únicamente si me gusta o simplemente a quién más le podría gustar, porque también tengo que pensar otros aspectos. ¿Quién podría rentarla? ¿Quién podría comprarla? ¿Qué va a hacer que siga siendo atractiva dentro de varios años? Todos esos aspectos son sumamente importantes porque entrar bien es importantísimo, definitivamente. Pero también hay que saber cómo vamos a salir. Razón número 4, un activo en dólares. Esta razón tiene muchísimo peso para los inversionistas internacionales, el dólar. Muchos de los clientes con los que conversamos han construido excelentes empresas, propiedades e inversiones en su país. No necesariamente quieren cambiar eso. Lo que están buscando es diversificar, tener una parte de su patrimonio en uno de los mercados y en otra más sólido y en otra moneda. Cuando compras una propiedad en Florida, estás incorporando a tu patrimonio un activo denominado en dólares. Si esa propiedad genera renta, esos ingresos son en dólares. Si aumenta de valor, esa apreciación está ocurriendo sobre un activo valorado en dólares. Y si eventualmente decides vender, estás liquidando un activo dentro del mercado de los Estados Unidos. Yo te diría que por eso hay una gran diferencia entre decir quiero comprar un apartamento en Miami y decir quiero incorporar un nuevo activo inmobiliario en dólares en mi patrimonio. Para mí la segunda conversación es muchísimo más interesante porque ya no estamos simplemente hablando de comprar una propiedad, estamos hablando de qué función va a cumplir esa propiedad dentro de tu patrimonio. Susana, pero aquí viene algo importante. No todo lo que está en Miami es una buena inversión. Ahora bien, después de todo lo que hemos dicho, nuestros oyentes podrían pensar, entonces, compro cualquier propiedad en Florida y listo. Y eso no es así. Y aquí queremos dejar algo bien claro. No todo lo que está en Miami es una buena inversión, ni porque sea nuevo, ni porque tenga amenidades espectaculares, ni porque esté en preventa, ni siquiera porque tenga una marca reconocida detrás. Sí, realmente todo lo que tú me estás diciendo en este momento es cierto. Yo te diría que puedes comprar en una excelente ciudad y aún hacer una mala inversión. Y es aquí donde para mí comienza realmente el trabajo de no solamente un asesor, de un estratega de negocio. Porque yo creo que en el fondo nos convertimos en estrategas. Es porque tenemos que analizar el precio de entrada, el precio por pie cuadrado, qué está ocurriendo alrededor de esta zona, cuánto inventario existe, qué nueva oferta va a entrar y los costos de mantenimiento, impuestos, restricciones de renta, la administración.
y la demanda futura es sumamente importante. Entonces, nuevamente, analizar la estrategia de salida. Cuando alguien me presenta un proyecto y me dice, Susana, esto se va a apreciar muchísimo, mi pregunta inmediata es, podría ser como inversionista, perdón, podría ser ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué puede producir esa apreciación? ¿Qué infraestructura está llegando? ¿Qué demanda existe y cuál es el precio actual? ¿Contra qué lo estamos comparando? Definitivamente son aspectos que tenemos que tomar en consideración, porque decir Miami siempre sube no es un análisis de inversión. Necesitamos realmente fundamentos para dar una buena asesoría. Exactamente. Aquí realmente tenemos una función que responsablemente tenemos que hacer con nuestros clientes. Claro, asumirla. La propiedad correcta depende de ti. Y aquí aparece otro error muy común. Buscar primero la propiedad y después tratar de justificar la inversión. Nosotras preferimos hacerlo al revés. Así es. Primero queremos entender de ti. Supongamos que tenemos 3 inversionistas frente a nosotras. Los 3 tienen exactamente el mismo capital. El primero nos dice, mi prioridad es generar ingresos. El segundo nos dice, no necesito rentar inmediatamente. Quiero apreciación y puedo esperar varios años. Y el tercero nos dice, yo quiero utilizar mi propiedad en Miami cuando vaya y el resto del año tenerla rentada. Los 3 tienen exactamente el mismo capital, pero probablemente no deberían comprar la misma propiedad. Quizás ni siquiera deberían comprar en la misma zona. Sí, por eso es que cuando alguien me pregunta, Susana, ¿cuál es el mejor proyecto de Miami? Mi respuesta siempre es, ¿el mejor para qué? ¿Para producir qué? ¿Para apreciación? ¿Para utilizarlo? ¿Para conservarlo 10 años? ¿Con cuánto capital cuentas? ¿Con qué estructura de pago quieres hacer tu negocio? No existe un proyecto perfecto para todo el mundo. Existe un activo que puede tener sentido para un objetivo determinado. Eso definitivamente es así. Cada cliente tiene que entender, inversionista tiene que entender este punto, ¿verdad? Cada cliente es único. Sí, así es. También existen alternativas de financiamiento para compradores extranjeros, pero quiero hacer una aclaratoria respecto a esto. Que puedas comprar una propiedad no significa necesariamente que debas comprarla. No quiero recomendarte una propiedad de $1 millón simplemente porque califiques o porque puedas pagar. Quiero entender cuánto capital tiene sentido comprometer dentro de tu estrategia. Porque invertir inteligentemente no necesariamente significa comprar lo máximo que puedas pagar. Significa comprar algo que puedas sostener cómodamente y que responda a tu objetivo. Entonces, ¿por qué diversificar fuera de tu país? Gran pregunta. Y ahora sí quiero regresar a tu patrimonio. Si durante años has construido empresas, propiedades o inversiones en tu país, no estoy diciendo que tengas que cambiar eso, pero quizás sí vale la pena hacerte una pregunta. ¿Tiene sentido que una parte de lo que has construido también esté posicionado en otro mercado? Pues quizás no todo, podría ser una parte, en otra economía, en otra moneda, bajo otra dinámica de mercado. Eso es diversificar. Y para algunos inversionistas, Florida puede cumplir perfectamente esa función. Para otros quizás no, y precisamente por eso necesariamente necesitamos analizar cada caso individualmente. ¿Cuándo yo te diría que no compres? Y prometí que al principio te íbamos a decir cuándo no invertir. Yo no compraría si voy a necesitar ese dinero en pocos meses. No compraría si para hacerlo tengo que comprometer prácticamente toda mi liquidez. No compraría simplemente porque alguien me está prometiendo una rentabilidad extraordinaria. No compraría si todavía no tengo claro qué quiero conseguir con esa propiedad. Y tampoco compraría un proyecto si los números no me permiten defender esa inversión. No pasa nada. Habrá otras oportunidades, porque nuestro trabajo no debería medirse solamente por las propiedades que te ayudo a comprar.
también debería medirse por aquellas que analizamos juntos y decidimos no comprar. Así es, eso es sumamente importante. Si mañana me vuelves a preguntar por qué invertir en Florida, no te vamos a responder solamente porque Miami está creciendo. Te vamos a hablar de la economía que existe detrás de tu propiedad, de la demanda, del capital que llega, de tener un activo en dólares y de tu estrategia de entrada. Y sobre todo de tu estrategia de salida. Pero después de analizar Florida, viene la conversación más importante. ¿Tiene sentido para ti? Somos Wendy Chagua y Susana Morgana, asesoras inmobiliarias internacional en Florida. Y si estás pensando en invertir en Estados Unidos, no queremos comenzar enviándote 20 proyectos por WhatsApp. Preferimos comenzar con una conversación. Queremos entender qué estás buscando, qué capital quieres destinar, cuál es tu horizonte de inversión y qué quieres que esa propiedad haga para ti. Y a partir de ahí, sí buscaremos alternativas. Si quieres tener esa conversación con nosotras, escríbenos y utiliza el enlace que te dejamos en la descripción. Y si este tipo de contenido te aporta valor, suscríbete porque vamos a seguir hablando de inversión inmobiliaria en Florida, desde los números, desde la estrategia y desde lo que realmente necesitas como inversionista. Hasta el próximo video.